Dormíamos en botes de basura. ¿Cómo así tú decides irte a Estados Unidos? Dios es muy generoso cuando uno aprende a dar. Y es lo que la gente necesita aprender. Yo sí sé lo que es ser pobre y he sabido en la vida lo que es ser rico. Yo era un pandillero. Se quedó la creencia que Estados Unidos era la gran potencia, era el gran país y todo eso. Casi 37 años hablando en público, más de 11,600 presentaciones. No, hablar en público para mí viene siendo mi pasión, mi adoración, lo que más me gusta hacer. ¿Qué se siente estar en la extrema pobreza? ¿Sabes una cosa? También esas cosas nos forman el carácter. El estar solo de vez en cuando es bueno. Es que cuando uno conoce el poder de la palabra hablada, tienes el poder de convencer a una persona de lo que tú quieras, tanto para bien o para mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper feliz aquí en el podcast. La verdad es que ya entrevisté a Alex, pero no podemos sacar toda la información en 1 o 2 horas la anterior vez en este mismo estudio y por eso de nuevo estamos aquí con el tremendo Alex Day. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mi querido Renzo. Aquí con toda mi gente y muy contento. Mira, te quiero preguntar esto porque hay preguntas que no te hice, pero sí es importante ir hacia esa profundidad. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes cuando eras niño? La pobreza. Que era sumamente pobre. Yo sí sé lo que viene siendo la pobreza. Fíjate que hay mucha gente que les digo la pobreza, pero no le tienen miedo porque tuvieron padres proveedores que les daban papel del baño, pasta de dientes, comida, lo necesario. Así es que no sintieron el hambre, la pobreza. Yo sí la sentí porque de niño no comía. Y yo decía a los 9, 10 años, cuando yo sea grande voy a ser rico, porque yo no quiero que tenga pobreza mi familia. ¿Qué se siente estar en la extrema pobreza? Mucha hambre. Pero hoy en día me he dado cuenta que el hambre también se puede potencializar. El hambre también es buena, el hambre y el temor. Entonces con el hambre yo dije, no vuelvo a experimentar hambres, no vuelvo a experimentar pobreza. Y eso lo hace uno más constante, entregado y dedicado. ¿Te acuerdas cuando me puedes escenificar qué nivel de pobreza tenías? Sí, vivíamos en 2 cuartitos en Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de mis hermanos, 9 con mi mamá, 10 con mi padrastro y todavía tenemos hasta una perrita, la Capulina. Y dormíamos en el piso, tirábamos unas colchonetas, éramos una familia bien acomodada, porque nos acomodábamos muy bien en las colchonetas, en la mañana las doblábamos, eran nuestras recámaras. 2 cuartitos, no teníamos baño, no teníamos nada. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez y mi pobreza. ¿Qué se siente estar de manera incómoda en una casa donde solamente entraba una familia más pequeña? Pues se siente feo, pero cuando no tienes punto de referencia, crees que la vida así es y te acoplas rápido. Cuando estabas en esta etapa de tener una extrema pobreza, ¿qué pensabas? Yo pensaba que quería simplemente cenar más para dormirme con el estómago contento y no podía. Y desde niño siempre dije, yo voy a hacer algo voy a vender, algo voy a hacer. Pero yo cuando esté grande, volteaba a ver mi casita bien humilde y eso. Yo no voy a vivir así. Yo no voy a ser pobre así. ¿Esas ideas te venían a la mente así? Sí. ¿De hachazo? Sí. Lo que pasa es que mucho tienen que ver los genes. Y mi papá, mi padre de sangre natural, Alejandro Torresey, fue un empresario muy exitoso que tenía mueblerías en Parral, Chihuahua, era uno de los hombres más ricos de ahí. Y mi mamá nos sacó y nos llevó a vivir a Ciudad Juárez porque se separaron. Pero yo ya traía en los genes que quería salir adelante. Si no lo trae uno en los genes y no tienes el deseo ardiente de triunfo, todo eso viene siendo pues cosas que nunca te van a hacer fuerte, nunca te van a hacer capaz, seguro. Alex, hay algo que yo te quiero preguntar, porque conozco mucho de tu vida, y es cuando empezaste a pasar a los Estados Unidos. ¿Cómo así tú decides irte a Estados Unidos? ¿Por qué? Primeramente yo vendía garapiñados y semillas en el centro de Ciudad Juárez. Te estoy hablando a los 12, 13 años. Y terminaba la escuela y me iba a vender porque tenía que traer dinero para que mi mamá pudiera comprar mandado para alimentarnos a los 8 hijos, a los 8 hermanos. Ahí conocí un chico que se cruzaba al lado americano por el río y luego boleaba zapatos y ya venía con $2. $2 en aquel entonces era $1,000,000 ahorita.
Un una chingo de lana. tonelada de dinero. Y lo hacía yo con unas cuantas boleadas. Las comprábamos, las vendíamos a 10 centavos de dólar. Entonces hicimos mi hermano y yo hicimos unos cajoncitos y nos íbamos en las cantinas a tocar puertas, a bolear zapatos y ya regresamos con un poquito más de dinero. ¿Qué edad tenías ahí? 13 años. ¿Qué se siente pasar de mojado a los 13 años? Pues lo mismo que se siente a cualquier edad, miedo, temor, fuimos golpeados, abusados, nos robaron los zapatos, los tenis, varios de los tipos que vivían ahí, los drogadictos que ahí estaban siempre atorados en el río. Teníamos dos grandes enemigos. Unos eran los drogadictos que se intoxicaban con un pegamento que se llamaba Pegarrey. Nomás lo olían y se intoxicaban. Y eran mexicanos que estaban ahí nada más timando y robando a la gente que iba pasando. Y del otro lado, pues los de la inmigración, que eran los más difíciles. Yo recuerdo que me contaste sobre una experiencia con la migra, que estabas con tu hermano y de pronto los empezaron a golpear. ¿Nos puedes contar eso? Sí, esos no fueron migra, fueron de la policía en El Paso, Texas. Nosotros nos cruzábamos, corríamos, nos salvamos, caminábamos por una calle que se llamaba Paisano y llegamos a un área que le llamaban Glenwood, en ese entonces donde había 4 cantinas seguiditas y ahí es donde trabajábamos. Nos íbamos y nos metíamos abajo de un árbol, le echábamos a nuestra botellita de jabón para limpiar el calzado, limpiamos nuestras garritas, llevábamos nuestras grasas y todo eso preparando para el negocio. Uh-huh. Y en ese día va llegando una patrulla de policía, se nos queda viendo. Pero fíjate nada más que injustos. Primeramente, lo primero es que eran hispanos. ¿No eran americanos? No eran norteamericanos. Si hubieran sido gringos norteamericanos, no hubieran sido tan crueles como lo fueron. Y luego nos levantan y dicen, a ver, vengan para acá, agarran nuestros cajoncitos y los avientan al otro lado de una barda. Es como si te estuvieran tirando tu casa, negocio, tu carro, tu negocio, tu dinero, todo lo que has hecho toda la vida, que alguien más lo tire. Y luego empezaron a hablarnos muy feo. Y me dice el tipo, ¿sabes una cosa? Yo te voy a dar en la madre, así me dijo, te voy a dar en la madre. ¿Quieres con esto o con esto? Y me apuntaba a sus botas. Yo no le había hecho nada. Yo era un chiquillo que no le hacía daño a nadie. Y me dijo, ¿con esto o con esto? Y le vi las bototas así y apenas le iba a decir con eso no. Cuando acto seguido ya estoy tirado en el piso con piedritas pegadas en mi cara, las piedritas combinadas con sangre. Me metió un golpe que me tiró. Mi hermano se le dejó ir y lo agarró y le echó una maroma. Nos pusieron una golpiza esos dos desgraciados, ¿sabes? Que me acuerdo que salió un señor, que le llamamos al señor Lechuga, que estaba en una de las cantinas, se salió y dijo, hey, that's police brutality, es brutalidad de policía, no los pueden golpear así, no los pueden tratar así, déjenlo. Fue el que nos rescató. Ya nos agarraron los de la policía y nos llevaron totalmente al lado opuesto del puente. Tuvimos que caminar como unas 8 o 10 horas para llegar al puente y del puente para llegar a la casa. Llegamos como a las 2 de la mañana. Fue muy, muy pesado. Pero bien madreados. Bien golpeados. Y sin comer. Y nos fuimos caminando a la casa. Nos metíamos a las vecindades a lavarnos la cara, a tomar un poquito de agua para poder llegar sanos y salvos a casita. ¿Hay veces que te quedabas en el lado americano? Sí, siempre dormíamos. Cuando nos íbamos los viernes, para no cruzarnos el sábado también, dormíamos el viernes ahí. Para el sábado poder bolear, trabajamos todo el sábado, llegamos el sábado a la casa con dinerito a casita. ¿Y dónde dormías? Muy ¿Te ibas a un motel o No, algo? bueno, fuera, dormíamos en botes de basura. No. Sacábamos algunas bolsas de basura, acomodamos y con las mismas cajas y bolsas de la basura hacíamos camitas y ahí dormíamos. O bien en la azotea de una cantina. Que por cierto, aunque era tiempo de calor y hace mucho calor en El Paso, Texas, cuando llegan a las 3, 4 de la mañana y nomás traes unas camisetitas de manga corta, hacía mucho frío, nos pegábamos mis hermanos y yo, y usábamos el cajoncito o los tenis de almohada para amanecerla. Fueron tiempos muy bonitos porque todo ese tipo de cosas que pasamos nos hacen muy fuertes. ¿Qué se siente, Alex, dormir en un lugar con cartones, en botes de basura? ¿Qué se siente? Pues se siente frío, se siente hambre, se siente soledad. Pero ¿sabes una cosa? También esas cosas nos forman el carácter. Yo sí sé lo que es ser pobre y he sabido en la vida lo que es ser rico. Y ya decide uno cómo manejarse bien para no volver a experimentar. Hay 2 cosas que la gente, todos se tienen que quitar, estas 2 cosas. Número 1, pobreza e ignorancia. ¿Y cómo le haces la ignorancia? Pues a través de leer. ¿Y con qué la pobreza? A través de ganar y administrar muy bien tu dinero.
Fíjate, te digo una cosa, hasta la fecha yo no me compraría zapatos de $2,000. Hasta la fecha yo no me compro cosas caras porque me acuerdo de cuando era pobre y yo no podría llegar. Yo tengo amigos que, estos zapatos me costaron $6,000, $8,000. Yo no haría eso. Yo no haría eso, no. Yo me compro zapatos económicos, me compro cosas prácticas porque no me gusta. Podría vivir en una mejor casa, podría tener mejores carros, podría hacer muchas cosas, pero no me interesa, no. Vivo bien, vivo estable, ya no soy pobre, no soy tan multimillonario, ni necesito, bendito sea Dios, no necesito nada. Vivo en una economía totalmente sana, mis propiedades pagadas, mis carros pagados, mis cosas pagadas. Así es que vivo con un promedio de $1,500 o $2,000 al mes, con eso vivo yo. Y bendito sea Dios, tengo más trabajo ahorita hablando en público que el que pudiera atender. ¿Cuál es la mejor casa que tienes? Pues una de tantas, no me gusta ser presumido y esos presumidos que están diciendo, yo tengo esta propiedad, esto. Dios ha sido muy generoso conmigo y me ha dado diferentes propiedades en diferentes países. Alex, acabas de hablar del carácter hace un momento. ¿Qué significa el carácter? Carácter es tener perfectamente bien determinado qué es lo que quieres hacer y estar dispuesto a pagar el precio de hacer las cosas y tener la pasión y la obsesión hasta convertirlo en una realidad. Hay muchas personas que empiezan a ganar dinero y comienzan a comprarse Louis Vuitton, Dior, Gucci, estamos hablando de prendas muy caras, sí, para poder pretender ser Sí. algo que no son. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues es que es gente que no sabe manejar el dinero o son verdes teniendo dinero. Yo tengo dinero desde mis 20. A los 26 años gané mi primer $1,000,000 con mi cadena de restaurantes en San Antonio, Texas. Y nunca me ha causado. Yo no me compro ropa cara ni compraré todas esas marcas, ni siento que necesito. Alex, cuando pasas sobre estos temas, boleando zapatos y llegas después de eso, ¿qué pasaste? O sea, después de eso, ¿a dónde te fuiste? De bolear zapatos. Fui adoptado por una familia norteamericana. Mi papá adoptivo se llamaba Jerry López y él me llevó a vivir a su casa. Cuando me corrieron del trabajo, él era el gerente, me corrió, le dije, no me corras. Me dijo, vente conmigo pues. Ya me acoplé con él y con su hija Angel y su hijo Jerry y vivíamos todos juntos. Ellos fueron mi familia, fueron mi formación y me ponían en aquel entonces a escuchar cassettes. Eso me cambió la vida. Cuando empezaste a ser adoptado por una familia americana, ¿qué cambio cultural sentiste entre Latinoamérica Mucho, y Estados Unidos? mucho. De vivir de Ciudad Juárez en la extrema pobreza a irme a vivir al Paso. Yo vivía también en pobreza en El Paso, pero era mucha abundancia comparado a donde había crecido. Vivíamos en un tráiler, en un remolque que tenía muebles muy bonitos. Me dieron una recámara. Me sentía yo el rey de Roma en ese lugar. Y vivía arrimado ahí, pero vivía bien cómodo y ya comía. Ya sabía lo que era la pizza, ya sabía lo que era la hamburguesa, ya sabía lo que era comer bien. Y de ahí arranqué. ¿Qué edad tenías ahí? 13, 14 años. 13, 14 años. Y ya empezaste a manejar. ¿Y cómo empezaste Sí. a desenvolverte en Estados Unidos? Bueno, es que mi papá adoptivo vendía herramienta y herrería y cosas del Paso, Texas, se las llevaba a Colorado, a Nuevo México, etcétera. Entonces teníamos que manejar un remolque con muchas cosas que llevamos para vender. Y yo a esa edad, a los 13, 14 años, aprendí a manejar. Y me decía mi papá adoptivo, tú manejas un rato y te duermes. No, te voy a mostrar que no, manejaba por horas. Y en algunas ocasiones, hasta llegué a amanecérmela. A los 14, 15 años me la llegué a amanecer manejando. Tenías 14 años y manejabas. Toda la noche, toda la noche. ¿Alguna vez te agarró la poli No, manejando? no, esas horas no. O sea, todo súper bien. Todo súper bien manejadito, a buena velocidad y todo eso para que no me parara. ¿Y qué? En ese momento ya eras como un poco más alto. Así es. Adoptabas como que parecieras que fueras mayor de no. edad. Yo 14, 15 años de edad, lo primero que puse después de comer muy bien era hacer ejercicio. Tenía mis pesas, tenía unos ejes con los que levantaba. Mi meta es estar bien fuerte, bien musculoso. Y siempre mi meta fue ser fuerte, capaz y ser muy bueno peleando, porque quería volver a encontrar a esos policías que me golpearon. Yo decía, un día me voy a descatar, un día los voy a ver y se las voy a devolver la madriza que me pusieron esos cabrones. Alex, hay una anécdota que me contaste que pasó en tu barrio, ¿no? Que todo era pelea. Todo era Justamente golpes a diario. como la película de John Travolta, Sí. ¿no? Donde todo era madriza, madriza, Todo era madriza, golpes, madriza. todo era golpes. ¿Por qué todo era madriza en tu barrio?
Porque era un barrio muy agresivo, se llama, hasta la fecha, es un barrio muy peligroso, se llama La Chaveña en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero es donde mi mamá encontró una casita económica y ahí nos llevó a vivir. Y nosotros, pues nos tocó ser víctimas del medio ambiente y juntarnos con los de ahí y con los vagos y pasábamos y como éramos rubios, güeritos, Dios morenos, nos decían maricones, nos decían rubias, nos decían gringas, nos las regamos. Y yo me enojaba y me devolvía y me agarraba a golpes a diario. Hasta que me hice amigo del jefe de la banda, se llamaba Bernardo, le decíamos Bernie. Y el Bernie ya me aceptó y todos los días yo tenía que estar compitiendo. La forma de convertirte en un líder era ganarle a otros un poquito más grandes que tú a golpes. Así es que el pelearme a diario se volvió un hábito. ¿Cuándo es, cuando yo, tú me contaste que el giro de la película, porque tu mamá siempre te buscaba, para que no te vayas con estas personas y te conviertas parte del grupo, te vuelvas pandillero, ¿no? Porque se están convirtiendo y formando pandilleros. Yo era un pandillero, era un vago pandillero antes de irme a vivir a Estados ¿Qué Unidos. se siente ser pandillero? Te sientes víctima porque tienes que hacer lo que diga el jefe y luego se decían, nos vamos a agarrar contra los del parque, 20 contra 20, con palos y piedras y todo eso. Pues se siente uno mal porque no necesitas hacer esas cosas. Pero bueno, cuando no tienes otro punto de referencia, pues lo hacía. Ahora, ¿cuándo es que es el giro de la película y te decides ir a Estados Unidos en esos momentos? Es que yo cuando ya empecé a bolear zapatos y empecé a ir a Estados Unidos y todo eso, ahí es donde una vez cuando venía de regreso un señor me dio un ride en su carro, en un Cadillac, el señor Tom Rogers, y cuando me trajo y yo para no gastar en el autobús pedí ride para cruzar en el puente de Estados Unidos a México y esa vez él me dio el ride y ya nos hicimos amigos, me dio trabajo y de ahí me cambió la vida. Fantástico. Alex, cuando ya estás más adulto y empiezas a ganar más dinero en Estados Unidos, ¿ese dinero lo empiezas a trasladar hacia tu madre? ¿Le mandabas dinero a tu madre? No, yo desde muy chavo, desde 16, 17 años que ganaba dinero vendiendo carros y todo eso, llegaba a casita, me llevaba a mi mamá, le decía, cámbiese, póngase bonita, y me la llevaba a comer a un restaurante que se llamaba Shangri-La en Ciudad Juárez, que era un restaurante chino, para que comiera muy bien. Luego me la llevaba al centro comercial, ¿qué ropa quiere mi viejita? A ver, ¿qué quiere esto? Luego la mimaba, la cuidaba, la atendía a mi mamá tremendamente. ¿Por qué buscabas el reconocimiento con tu mamá? Porque yo crecí sin mamá y sin papá. Mi papá ya después de los 7 años ya no estuve con él y a los 13 años perdí a mi mamá. Por eso hasta la fecha para mí la Navidad viene siendo muy importante porque se me figuran los tiempos familiares. Entonces, toda la vida extrañé a mi mamá. Cuando andaba manejando en Estados Unidos en las noches, que me daba las madrugadas, pasaba y veía casitas con luces prendidas adentro. Yo me imaginaba a mis hermanos y mis hermanas ahí, mi mamá haciéndonos una avenita ahí para darnos de cenar, mis hermanos jugando allá a la lotería en el piso y extrañaba. Hasta la fecha amo y extraño a mi familia. El tiempo de calidad familiar para mí es lo más importante. Por eso es que adornas mucho tu casa de Navidad. Soy súper navideño por eso, sí. Porque me encanta, porque la Navidad significa familia, amor, calor. Trabajo, hacer y todo eso es otra cosa. Y eso es lo que he dedicado mi vida. A ser bien trabajador, bien entregado, bien dedicado, bien colérico, bien acelerado. Entonces tengo que sensibilizarme para disfrutar este hermoso fenómeno llamado vida. Hay una película que hemos visto varias veces, que es la película de Elvis Presley. Y asemejo mucho a tu vida de Elvis Presley porque es lo que habíamos comentado y veníamos hablando en el avión. ¡Ey, sí! ¡Ey! Y a mí me pasó esto. Es que ahí, como vimos en la película de Elvis Presley, su manager prácticamente lo mató, ¿verdad? Y hubo un tiempo que mi papá adoptivo, que en paz descanse, murió en septiembre del 2023. Él fue muy abusivo conmigo y me ponía a trabajar y a hacer cosas que no debería y que me la madrugara y fue muy aprovechado. Me enseñó muchas cosas, sí, le doy el mérito por eso. Y los cassettes y el hábito de escuchar cassettes me cambiaron la vida y él fue el que me lo inculcó. Pero sí fue muy abusivo conmigo. Él me decía, ¿quieres tener novia? Sí, primero tráemela, yo me acuesto con ella y luego ya puedes tú salir con ella. No manches. Muy abusivo, sí. Fue de una manera muy malo, muy malo. Por eso nomás pude, 18, 19 años, volé y me fui lo más lejos que pude de su vida. Me buscó toda la vida y lo veía yo de vez en cuando, pero la verdad no fue una buena persona. ¿Por qué tenía mucho poder las palabras de tu papá adoptivo? Porque era mi único punto de referencia. Y él me decía, si no te gusta, te me regresas a Juárez, o sea, a México. Y yo había dicho, no, yo me vine a Estados Unidos a vivir.
y yo vivía en El Paso, Texas. Y nomás se enojaba conmigo, me decía, te mando a Juárez. Y ya con eso me manipulaba. De hecho, una vez se portó muy feo conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Ya decidí que mañana te me largas a Juárez. Ya terminé contigo. Yo tenía como 16 años. Me frustré tanto que me salí, trabajábamos en un hotel. Yo me salí de la habitación y me fui a la oficina y ahí había un litro de licor, de ron, un ron barato viejo. Y me lo empecé a tomar. Me puse bien borracho. Y de la frustración me fui y vi unos ventanales de vidrio. Y al punto borracho y a los 16 años y muy fuerte, empecé a golpear los ventanales y me rompí las venas y me estaba desangrando. Aquí están todavía las cicatrices, como las puedes ver. Ah, Ahí estas están son las cicatrices. Esas son cicatrices. Y esas son las cicatrices donde se me cortaron las venas y me estaba yo desangrando a los 16 años. Él oyó el ruido y llamó a la policía. Los dos de la policía y él no me podían someter, así es que llamaron una ambulancia, una policía, y entre los 5 me sometieron a una camilla y había un hospital ahí cerca que se llamaba el Thomas and General Hospital y me llevaron y me metieron en contra de mi voluntad me metieron sangre y eso me salvó la vida. Si no, a los 16 años me hubiera muerto. ¿Cómo una persona puede llegar a persuadirte de manera negativa a tu vida? Y esto le pasa a mucha gente. En estos momentos como que hay personas que dominan a otras personas, pero de manera negativa, que es lo que te pasó a ti. ¿Cómo contrarrestar esto y cómo saliste de ese juego? Yo me alejé de este hombre en cuanto pude y luego ya me casé y tuve mi primer hijo a los 19 años de edad y empecé a hacer mi vida y ya no dejaba que se me acercara. Y si hay mucha gente, y por la gente que nos está viendo, si usted tiene un valor para poder aportar a la gente y ayudarla, ayúdalas, apóyalas, pero de todo corazón, sin aprovechar. El negocio más bonito del mundo es ayudar a la gente. Dar. Dar. Y Dios te da en abundancia. Mira, bendito sea Dios, a mí no me falta nada, todo me dan. Tengo empresarios que me regalan, ya viste la nave industrial que me regalan casas, carros, me regalan propiedades en otros países, terrenos en Perú, departamentos, muchas cosas. Porque Dios es muy generoso cuando uno aprende a dar. Y es lo que la gente necesita aprender. Voy a aprender a ayudar a la gente, no a usar de ellos, simplemente a dar y ayudar. Hay personas que dan esperando algo a cambio. Y yo me he dado cuenta que tú siempre estás dando, hasta cuando hacemos contenido en redes sociales, ahorita que estamos haciendo este contenido, para que las personas vean tu historia, porque si todos siempre ven la gloria, pero no saben la historia. Entonces, y siempre estás dando. Aún así, que realmente no es tan fácil venir, sentarse en un estudio. ¿Por qué te gusta dar tanto? Porque se establece el hábito de dar. Y yo conozco muy bien, yo tengo mucha fe en Dios Todopoderoso. Él me ha dado todo a mí. Él me ha convertido de ser un chavillo vago de las calles en un empresario exitoso, en establecer un nombre. He podido influir en millones de personas gracias a mis libros, mis programas, mis conferencias. Y pues la gente debe saber que ahora, Renzo, tú que viajas conmigo, ves lo intenso y lo pesado que viene siendo viajar. Acabamos de aventarnos un viaje en el que no pudimos ni siquiera comer. Eran las 5 o 6 de la tarde, en el avión no vendían absolutamente nada. Y la ironía más grande, traer las bolsas llenas de dinero y el estómago totalmente vacío y no tener ni qué comer ni dónde comer porque tenemos que llegar a los vuelos. Que la gente sepa que el hablar en público y cómo he dedicado mi vida no ha sido fácil. Y tú que lo has vivido ya conmigo últimamente, lo puedes corroborar. Totalmente, ¿no? Dormir en el aeropuerto, en los pisos de 3 los horitas aeropuertos. para tomar el siguiente vuelo y todo eso. A veces tenemos escalas de 30 minutos corriendo para Corriendo llegar. para llegar a la siguiente No. sala. Y agarrar comida fría para comerla arriba en el avión. Porque Aunque en no te Estados Unidos guste. no venden en los aviones comida. No venden, no. Hay un tema muy importante. ¿Por qué Estados Unidos, yo siento, pensando todo el mundo, las personas que no tienen visa o que no han entrado a Estados Unidos o los que ya entraron, ¿por qué creen que Estados Unidos lo es todo? Y llegamos y ahorita no hay ni internet, la atención al cliente está mala, la gente no quiere trabajar. Viene muy para abajo en muchos aspectos de Estados Unidos, viene mucho para abajo. Y en muchos aspectos tenemos mejor calidad en México y en Latinoamérica que en Estados Unidos. Pero se quedó la creencia que Estados Unidos era la gran potencia, era el gran país y todo eso. Pero la verdad es que no, han bajado mucho
la gente en Estados Unidos ya no es el país que era. Bueno, yo pasé toda mi vida, yo viví 40 años de mi vida en Texas, en San Antonio, Texas, y ahorita no viviría ahí aunque me pagaran $1,000,000 al día, no viviría allá. Y esto que tienes tu casa allá. Tengo una casa montada y todo allá, pero no voy más que de visita. Solo a hacer compras. Y a pasarla bien. Oye, Alex, qué importante lo que acabas de decir, lo que existe detrás de los escenarios, ¿no? Un día hablé con Carlita, que trabaja contigo, y realmente, ¿por qué Alex no cobra por hablar? Cobra por viajar. Sí. No, hablar en público, para mí, pararme frente a la gente, ay, es mi pasión, es lo que más me gusta, es lo que más disfruto, estar frente a las personas. A veces estoy frente a 1,000 personas y me figura que estoy frente, no sé, a mi hijo o a un amigo o algo, de la costumbre de más de 11,600 presentaciones. Yo no conozco otros conferencistas que tengan esa trayectoria. Casi 37 años hablando en público, más de 11,600 presentaciones. No, hablar en público para mí viene siendo mi pasión, mi adoración, lo que más me gusta hacer. Y cuando no lo hago, siento que me aburro, me enfermo, me siento mal. Mi cuerpo necesita la adrenalina del público. Se vuelve uno muy adicto al público. ¿Te acuerdas esa vez que estuvimos en San Antonio? Creo que eran épocas de Navidad, todo estaba muy lindo. Y empezamos a hablar de la soledad. ¿Qué se siente estar solo? De esa no me acuerdo. Que estábamos, hablábamos de la soledad, que estar solo te emiten diferentes tipos de ideas. Sí. Y llegamos a una conclusión. El estar solo de vez en cuando es bueno. Porque te ayuda a apreciar más a la gente que tienes. Y admirar más a tu familia, a la gente que amas. De vez en cuando estar solo es bueno. Justamente estábamos hablando de eso para poder cargarnos de energía y empezar a ver toda la creatividad que está saliendo para este 2024. Alex, te quiero preguntar esto y quiero que nos cuentes la historia que se vivió cuando hubo uno de los eventos masivos más grandes de México y estaba Cornejo, Cuauhtémoc y tú, donde se hizo una de las ventas masivas más grandes de tu carrera. Eso fue en Los Ángeles, California. Hace como 20 años teníamos 10,000 personas. Y estaban los conferencistas que acabas de mencionar. Y a mí quería que yo fuera uno de los cerradores y me fui y les dije, oye, ustedes son los más famosos, la gente viene por verlos a ustedes. Yo quiero que ustedes cierren. Y le dije Cornejo y dijo Cornejo, sí, claro que sí. Fui con el otro, creo que se llamaba Carlos Cuauhtémoc Sánchez o algo así. Y les dije que si quieren yo abría y ellos cerraran. Pero lo que no saben es que en mercadotecnia yo lo que quería era vender mis programas. Mandé poner stands en todo el lugar con 10,000 personas para vender mis programas que vendía en ese entonces, para que vean el tipo de cosas que vendía yo. Eran desde mis VHS, mis programas en ventas, ¿no? Te estoy hablando que esto lo hice hace 25 años, ¿no? Los vendía muy bien, mis programas, El precio de la transformación, psicólogo. Lo primero que hice para empezar a vender fue mi carpeta. Esta carpeta que eran mis notas personales. Esta es mi letra cuando yo tenía 20 y tantos años. De ahí salió la Biblia del vendedor, el libro que ha movido a millones y a millones de personas. Entonces me puse a vender mis programas y tuvimos una venta sensacional, como de $60,000, lo que ninguno de ellos alcanzó a vender. Yo abrí, me llevé la venta y ellos cerraron y luego se enojaron conmigo. ¿Cómo provocar una venta masiva con 10,000 personas? Se llama el poder de la oferta y la demanda. Siempre dices, mire, traigo este programa, desgraciadamente no traigo para todos, pero los que alcancen ahorita, ahí hay unos stands, pueden comprarlos en ese momento y pueden llevárselos ahorita, pero no traigo para todos. Y voy a darles 2 minutos para que lo hagan y luego seguimos capacitando. Hay que saber cómo llegar a un público masivo y cómo venderle al público masivo, no cualquiera. Estamos hablando de que habían 10,000 personas y hay conferencistas en estos momentos que no pueden cerrar más del 50% del público. Esa vez tú cerraste el 80% del público. Muchísima gente, sí. ¿Cuánto vendiste? Como más de $60,000. Te estoy hablando hace 20 años. Chingo. Eso serían es como si $200,000. $200,000 en esta época. ¿Qué se siente ¿Qué? llegar y haber visto todas esas pacas de dinero de lo que ganaste frente a tus programas que vendiste? Es que es muy interesante. Eso me pasó muchas ocasiones. Esa vez
Mi hijo Alex andaba conmigo y juntaba el dinero en una caja porque eran puros billetes de a 10, de a 20, etcétera. Todo. Cajas, y tenía que traer gente ahí que me ayudara para que no me robaran. Ha sido muy bonito. La vida ha sido muy bonito. Dios ha sido muy generoso conmigo. Me ha dado mucho en abundancia. Y empecé a hablar en público y estaba prácticamente en la quiebra. 2 años después ya me había dado Dios mi primer rancho, mi primer avión. Ya me había dado mi primer libro, que fue ese, préstamelo. Ese. El sí se puede. Créalo, sí se puede. Soy creador de la frase sí se puede, que le hice bien famosa. Hasta se fue al mundial. Porque ponía Un equipo de fútbol lo usó. Lo usó y de ahí se fue al mundial. Así la tengo yo registrada ante derechos de autor en México. Sí se puede, es frase de Alex Day. Porque yo digo que sí se puede. Y todavía hasta la fecha pienso que sí se puede. ¿Por qué crees que sí se puede? O sea, todo el mundo era negativo en México. Ay, no se puede. Ay, no se puede. Es que la gente cuando no quiere esforzarse dice no se puede. Llegas a un lugar, oiga, ¿me puede ayudar a ese? No se puede. Porque no se puede, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Ya no piensan. Y cuando dices sí se puede, te obligas a provocarlo y hacerlo. Alex, ¿te acuerdas cuando estábamos en Miami? Justo recién tuvimos un evento en Miami y me dijiste, hijo, aquí, en este hotel, en este lugar, nació la superación personal en México. Eso fue en junio de 1987, cuando me cambié de San Antonio, Texas. Después de vender mi restaurante, me fui a Miami, Florida. Y rentaba un hotelito que me costaba $19 diarios. Y me fui ahí a empezar a dar mis capacitaciones, que nunca me pegó, gasté todo mi dinero, perdí todo. Pero yo ahí aprendí qué no hacer. Entonces yo vivía en un hotelito de esos, que es el área de South Miami Beach, que ahorita ya viste, los hoteles son muy bonitos, muy elegantes, muy buenos restaurantes. A toda madre. Cambió el área, pero en aquel entonces, en el 87, era un área muy barata para vivir en Miami. Y de ahí arranqué con la superación personal. Porque yo un día me estaba ya viendo muy bien económicamente en San Antonio con mis negocios y me fui al centro de convenciones a ver a Zig Ziglar en vivo. Habíamos más de 2,000 personas, yo estaba mero arriba en el público y cuando lo vi que estaba hablando y los conceptos que él estaba tocando parece que alguien le había comentado mi vida interior, como le hago yo con mucha gente que les hablo de cosas que parece que yo los conociera. Que les cae el 20. Les caía el 20 muy bien. Y yo dije, qué barbaridad. Ese día, entre 2,000 personas, yo me arriba dije, voy a ser el primer Zig Ziglar mexicano. Yo voy a ser el primer Zig Ziglar mexicano. Fue en junio de 1987. Por eso vendí mis negocios y terminé ahí en ese hotelito en Miami, Florida, sin dinero. Y de ahí me fui a la Ciudad de México y empecé con mi carrera. Empecé a mero abajo en la Ciudad de México. Cuando yo les decía a los empresarios, déjame, les doy una capacitación a tu gente, me decían, ¿qué política eres? Hey, ¿qué religión eres? La gente no conocía la superación personal en México. No existía. ¿Cómo comías en Miami si ya no tenías lana? Trabajaba vendiendo tuercas y tornillos en las calles para poder pagar la renta y sacar para comer. Y eran puro cubanos. ¿Y aprendiste a hablar cubano? Pues sí, porque no me compraban por mi acento mexicano. ¿Y cómo le decías? A ver. Entonces ya después llegaba, oye chico, tú sabes, yo trabajo para hacer el área industria. Si tú sabes, nosotros te ponemos un BIN y tú puedes comprar lo que quieras, te lo cargamos. No necesitamos ni checar tu crédito, chico, lo vamos a hacer ahorita mismo, tú fírmame aquí. Aprendí a hablar cubano, por eso le digo a la gente, el hambre es cabrona y más el que la aguante, ¿no? Oye, Alex, ¿qué tan importante es cuando vas a un país? Hay varios conferencistas que van a Perú, a otras partes del mundo y hablan mexicano. Y tú como tienes diferentes dialectos, ¿qué tan importante es volverse camaleón y agarrar la jerga hay del que otro saber, lugar? hay que saber cómo llegarle, porque no puedes estar, yo hablo mexicano norteño, ¿no? Tipo Claro, Monterrey, pero no puedo llegar a algunas partes de, pues tú has andado conmigo en Bolivia, hemos andado Paraguay, en Perú, Paraguay, estuvimos hace poco en Ciudad del Este, frontera con Brasil y todo eso, donde hay acentos brasileños, argentinos y la Todo. madre. Tiene uno que llegar con un lenguaje universal, un español universal, que todo el mundo te entienda. Pero no todos saben eso, porque no todos tienen. Yo llevo más de 20 años yendo a Sudamérica una vez al año. Y por eso tenemos tanta influencia en Perú, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en todos esos países. ¿El PPH qué es? El Poder de la Palabra Hablada es un programa que hice en audio, con 6 audios, para toda la gente que quiera aprender a hablar en público. Hitler tenía el poder de la palabra hablada. Él tenía el PPH. Ese hombre por poquito se apodera del mundo solamente con el poder de la palabra hablada. Es que cuando uno conoce el poder de la palabra hablada, tienes el poder de convencer a una persona de lo que tú quieras, tanto para bien o para mal. Él lo utilizó para mal y terminó mal. La ley de causa y efecto es inevitable. Haces el bien, te va bien. Haces mal, te va mal.
Si yo no hubiera hecho las cosas bien y me hubiera dedicado a ayudar a la gente, no tuviera a mi edad, a mis 65 años de edad, la energía, el entusiasmo, todo lo que mi Padre Dios me provee hoy en día. Ya me hubiera llevado, tengo amigos de menos de 60 años que ya murieron. Hace un momento comentaste que tuviste una cadena de restaurantes, tuviste tu primer avión. Esta pregunta es clave. ¿Por qué te compraste un avión? Mira, no creas que por presumido ni por payaso, sino porque mi meta era dar 2 conferencias diarias. Entonces empezaba, daba una conferencia en Monterrey en la mañana y hacía otra en Aguascalientes en la tarde. O sea, mis conferencias eran de 3 horas, de 9 a 12, luego volábamos 1 a 2 horas y me aventaba de 4 a 6 o de 6 a 9. Y al otro día me iba, era otra Guadalajara y luego Veracruz y luego Puebla, Toluca. Daba 2 conferencias diarias. Yo era un maniático del trabajo, pero como es lo que siempre quise hacer, no se sentía como trabajo. Entonces terminaba mi primer evento y llegaba, y en lugar de recostarme un ratito ahí en la parte de atrás de mi avión porque traía mis pilotos, me iba enfrente y le aprendía a mover y es como aprendí a volar. Por 12 años volé yo mi propio avión, pero ahí le aprendí entre eventos. Ya me cansaba mucho, me iba para atrás, me tomaba un descansito, íbamos llegando, señor Day, ya llegamos, órale, otra vez la corbata para arriba, el saco y otro evento, y otro evento. Ahí es como he podido hacer miles y miles de eventos, más de 11,600. ¿Qué se siente ser piloto? Es muy bonito porque cuando vas en la mañana, lo que más me gustaba es cuando iba amaneciendo, vas saliendo y desde arriba ves el sol. Es algo bien hermoso. La adrenalina que has vivido cuando eras piloto, y uno de tus audios lo dice, porque estabas al borde de la muerte con el avión. ¿Nos puedes contar eso? 2 veces estuve al borde de la muerte. Una por una... Me envolvió una tormenta cerca de Puebla. Esa fue una. Y la otra, cuando por venir en el Nextel hablando con mi hijo que fuera por mí al aeropuerto, venía yo volando y perdí el control y de repente venía con el avión volando hacia abajo. Y yo lo quería jalar hacia arriba y el avión iba hacia abajo. Y de repente quedó la carretera y le doy vuelta. ¡Pium! Esas 2 veces Dios me salvó. Pero Dios, yo tengo mucha fe en Dios porque no solamente esas 2 veces, también en otras 2 veces fui secuestrado y Dios me sacó libremente, libre, sano y salvo. Una de ellas fue en Oaxaca, me llevaron a medianoche en la carretera y como a las 10 de la noche terminando el evento y como a las 2 de la mañana vamos pasando en un retén. A mí me llevaban encapuchado y esposado y pasamos un retén de militares. Me rescataron y ahí Dios me volvió a la vida. Por eso tengo tanta fe en Dios. ¿Cuál es tu conexión con Dios? Yo siempre estoy conectado con Dios y cada mañana le doy gracias a Dios solamente por tener el privilegio de abrocharme los zapatos, que hay gente que en hospitales o en funerarias ya no pudieron hacerlo esta mañana. Antes de cada conferencia tienes un ritual. Lo tenemos y tú lo has hecho conmigo, sí. Siempre, y lo aprendí de ti. Sí. Donde dices, Dios, no di lo que quieras decir a través de mí, úsame como instrumento. Nos agarramos de las manos, nos conectamos con Dios y le decimos, Padre, no soy yo, sino tú quien a través de mis labios que puede pronunciar estas palabras que a tantas personas pudieran ayudar. Abre sus mentes, abre sus corazones y permítemos llegarlos a influir en su vida para que creen nuevas generaciones. Pero es tu voluntad y no la mía. No, tremenda esa oración, poderosa. Alex, si tuvieras la oportunidad, ahorita que están haciendo tu película y todo, si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y ver a ese Alex de 26 años, antes de que inicie a hablar en público, y tuvieras la oportunidad de decirle algo, ¿qué le dirías? Le diría que le hubiera dedicado más tiempo a sus niños. Lo único que yo lamento es no haberle dedicado más tiempo de calidad a mis hijos. Ya son adultos, hombres grandes y viven lejos. Muy lindos, muy amorosos mis hijos, pero me faltó más tiempo de calidad con ellos por estar con el público. ¿Qué se siente ser un papá soltero? Pues muy bonito porque me dio la oportunidad Dios de educarlos. Mi hijo el más chiquito tenía 7 años cuando se fue su mamá y decidió vivir su vida. Y yo me quedé solo con mis hijos y los saqué adelante y gracias a Dios son hombres muy estables. Uno es comediante, el otro es empresario, los otros son vendedores, otro tiene restaurante. Les ha ido muy bien y gracias a Dios les pude dedicar ese tiempo de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo de calidad y tiempo de cantidad?
Es que el tiempo de calidad es dedicarte en ese momento, cómo estás, hijo, cómo vives. Y tiempo de cantidad es vamos a ver la tele juntos y no cruzan una sola palabra. Y es lo que pasa normalmente ahorita con muchas parejas. Con mucha gente, más cuando están acostumbrados a tener a sus hijos, no valoran eso. Yo a mis hijos les daba puro tiempo de calidad. Hijos, vayan por mí al aeropuerto, vámonos a cenar, cómo han estado, cómo vas en la escuela, déjame ver cómo van tu boleta, cómo van tus resultados en la escuela y esto y lo otro. El otro día en Navidad contaste que hacían como casitas dentro y se empezaban a jugar como rapeando, ¿no? Sí, sí, sí. En la sala de la casa poníamos las sillas así, luego le poníamos una cobija, metíamos una tele adentro y me los traía a mis hijos de chiquitos y nos íbamos gateando. Ahora vamos por galletas a la cocina, sacábamos galletas y nos íbamos y comíamos galletas viendo ahí la televisión con mis hijos. Tiempos muy bonitos que yo le digo a la gente, disfruta mucho a tus niños cuando estén chiquitos porque el tiempo pasa rapidísimo y se te van. ¿Qué tan importante es la familia? Es importantísimo, es como que la razón por la que trabajamos. Alex, estoy completamente feliz ahorita a punto de terminar de crear este contenido contigo para todo el público de Alex. Quiero hacerte esta última pregunta para finalizar esta conversación. ¿Cómo quieres ser recordado, Alex Day? Como una persona que le enseñó a la gente a vivir una mejor calidad de vida. Nada más. Bueno, Alex, estoy completamente feliz de haber estado aquí contigo. Gracias. Y pues nos vemos en la próxima conversación. Con el favor de Dios. En el próximo podcast. Chao, chao. Ánimo.